Ahora se abrazaron muy rápido, ¿no? ¿Qué? Está bien. Bueno, estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Si estás aquí de visita por primera vez o llevas un par de semanas sin andar con nosotros, estamos estudiando todo el libro de Eclesiastés. Es un libro que escribió el rey Salomón. Es un libro bastante famoso. Precisamente es muy famoso por el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, aunque hoy no vamos a poder ver todo un capítulo completo, lo habíamos estado haciendo las últimas 2 semanas. El día de hoy vamos a ver parte del capítulo 3. ¿Okay? Vamos a orar y empezamos el estudio. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque por ti estamos aquí, gracias a ti tenemos vida, gracias a tu misericordia podemos escuchar tu palabra y comprenderla. Padre, quiero pedirte especialmente mucha luz para el corazón de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Sé que el pasaje y el concepto que el pasaje significa es algo profundo, es algo a veces difícil de asimilar, y te pido mucha gracia para nosotros, Señor, mucha luz, que sea tu Espíritu el que nos guíe y que al caer esta palabra en nuestro corazón, Señor, haga el milagro de transformación que tanto necesitamos. Te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, este capítulo, como les decía, es un capítulo que es el que hace famoso al libro, el capítulo 3. Pero miren, para entender el peso de lo que Salomón está tratando de explicarnos, tenemos que tener puestos los lentes correctos. ¿A qué me refiero? Uno de los problemas que tenemos para la interpretación, para el entendimiento correcto de la palabra de Dios, es el hecho de que la gente generalmente viene a la palabra de Dios con conceptos preconcebidos acerca de quién es Dios, de cómo funciona Dios, de quiénes somos nosotros y cómo nos relacionamos con Él. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna distorsión en nuestra idea de quién es y cómo funciona el Dios de la Biblia, entonces lo que vemos en la Biblia lo vemos distorsionado. Entonces necesitamos primero ponernos unos lentes que nos dejen ver a Dios claramente para poder entender este pasaje. Esa lente nos va a ayudar la misma palabra de Dios, la Biblia, para que veamos claramente. Entonces vamos a hacer un tour hoy por la Biblia para que veamos lo que Dios necesita que veamos en Él. ¿Okay? El primer pasaje que vamos a estudiar es Isaías 46, versículos 8 al 11, en donde Dios se va a presentar a sí mismo a nosotros y nos lo hace de esta manera. Dice: recuerden esto, rebeldes. Por si no te sientes identificado, esto no es un ataque, no es un insulto. Otras versiones de la Biblia, en lugar de la palabra rebelde, dice transgresores. Es simplemente quiénes somos. Somos gente rebelde porque no obedecemos a todo en Dios. Entonces dice, ustedes, todos, escuchen. ¿Okay? Entonces dice, recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Quiere que recordemos algo importante. ¿Qué cosa? Dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado se realizará. Entonces fíjense, este pasaje, Dios se está separando absolutamente de todo lo que existe en la creación. Se está poniendo por encima de todo. Dice, yo estoy encima de todas las cosas, de todo lo que existe, y veo absolutamente todo lo que existe. Veo el pasado, y no nada más el pasado y el presente, sino veo la eternidad. Miren, evidentemente Dios ve de una manera muy diferente a como tú y yo podemos ver, ¿no? Porque vamos a pensar en el pasado. ¿Cuánto podemos ver hacia el pasado? Yo tengo 52 años de edad. Bueno, en septiembre 53, entonces 53, ¿ok? Pero como los primeros 12, 13 años los pasa uno en la inopia, realmente tengo más o menos como 35, 40 años de pasado. Yo puedo ver hacia el pasado y ver la historia de lo que viví, pero ¿cuánto veo de lo que viví en el pasado? La gente ve flashazos de su pasado, nada más vemos a la gente que teníamos en contacto con nosotros. Y aún, fíjense, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia. ¿Les gusta leer historia? A mí me gusta mucho leer la historia. Con todo y que yo puedo leer toda la historia que está escrita acerca del mundo, lo que vemos son flashazos de la historia y aparte
a través de la lente del historiador que escribió la historia. ¿Están de acuerdo? Entonces vemos una parte limitada de la historia desde nuestro punto de vista. ¿Qué tal vemos el presente? Pues en este momento vemos lo que estamos viendo aquí, ¿no? Están pasando miles de millones de cosas en todo el universo y ustedes lo único que ven es a Marco Monroy. O sea, no ven mucho más, ¿no? En este momento, ¿no? Y con todo el que tenemos medios de comunicación que nos están pasando en tiempo real, las cosas que están pasando por todo el mundo, vemos flashazos del presente. Realmente tenemos una visión del presente limitada. ¿Qué tal el futuro? ¿Qué tanto vemos hacia el futuro? Bien, es verdad que tenemos una visión muy limitada y nada más del futuro próximo. ¿Están de acuerdo? O sea, tú puedes a lo mejor ver un poquito de lo que vas a hacer mañana o la semana que entra, pero aún eso, miren, si la semana pasada, al final del servicio, nos hubieran preguntado a Karina y a mí, ¿qué van a hacer mañana? Les hubiéramos dicho, mañana vamos a ir a ver un edificio que estamos analizando y después de ver este edificio vamos a descansar, nos vamos a ir a comer a la playa. Ese era nuestro plan, vamos a ir a la playa, a tal lugar y ahí vamos a comer y vamos a descansar. Pero al otro día, saliendo de ver el edificio, nos empezaron a llegar correos electrónicos en donde nos dimos cuenta que el grupo misionero no llegaba el miércoles, sino llegaba hasta la otra semana. Empezamos a contestar cosas y nos dimos cuenta que nos teníamos que regresar en ese momento y pasamos todo el día en juntas, hablando con gente y cambiando todo lo que teníamos que cambiar. O sea, ¿cuál es nuestra visión del futuro? Limitadísima, ¿ok? Dios dice, tú ves los últimos 50 años de vida, ves lo que alcanza a ver aquí y ves a lo mejor unos días hacia adelante. Yo siempre he sido y lo veo todo al mismo tiempo, como un todo. Entonces ve totalmente diferente que nosotros. Pero aparte de ver todo, dice, mi gobierno sobre todas las cosas es tan extenso que cuando tú ves a un halcón volando encima de la jungla cazando, ¿sabes por qué está ahí? Porque yo lo llamé. Dice, yo llamo al ave de rapiña para que venga a cazar. Todo lo que sucede en todo el reino animal lo hace Dios. Dice, yo le dije que viniera. Y dice, llamé al hombre de tierra lejana para que cumpliera mi propósito. Algunos de ustedes piensan que están aquí en Cancún porque su trabajo los transfirió, o porque a lo mejor perdieron el trabajo y dijeron, pues mejor me voy a un lugar más bonito para buscar trabajo, o porque su familia los trajo, o porque llegaron aquí arrastrados por la corriente. ¿Tú piensas que algo más te trajo? Dios dice, no, yo llamo al hombre para que cumpla mi propósito. Si estás aquí sentado, te trajo Dios. Dios dice, yo hago que todo funcione, estoy por encima de todo, lo veo todo, y lo que yo digo que se va a hacer, eso es lo que se hace. ¿Ok? Ahora miren, hay gente que tiene una visión de Dios impersonal. O sea, es gente que piensa que Dios en un principio creó el universo, creó una serie de leyes físicas y espirituales, entonces soltó el universo y lo echó a rodar y se sentó a ver. Y es gente que piensa que Dios no tiene un contacto con lo que está pasando, ¿no? O sea, como que lo echó a volar y dijo, a ver qué pasa, a ver, sí, no, uy, no, gol, no, o sea, como que no sabe qué va a pasar y simplemente ahí va el mundo y él no tiene contacto con él. Fíjense lo que dice Dios acerca de esa eternidad y nosotros. Salmo 139, versículos 13 a 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Miren, ¿se dan cuenta de la perspectiva eterna que tiene Dios, pero que te incluye a ti en esa eternidad? O sea, lo que dice aquí es que Dios te entretejió en el vientre de tu madre. O sea, el que te creó, el que puso cada cosa que tienes en ti, cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu personalidad, ese es Dios. ¿Y cómo lo hizo? Dice, tú conocías cada día de mi vida antes de que viviera el primero. Entonces Dios te dio todo lo que necesitabas sabiendo exactamente lo que ibas a vivir. Puso las cosas ahí, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Él sabía que necesitaba para que su plan en tu vida se llevara a cabo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando yo era chiquito, mis papás decían, cuando empecé a hablar, decían que parecía que yo me había tragado un micrófono, porque cuando hablaba se oía en toda la casa, ¿no? Entonces yo decía, bueno, debe haber sido un error, ¿no? Alguien me dio un micrófono de más. Cuando empecé a crecer,
Fíjense, tengo amigos que hasta la fecha se acuerdan que cuando nos reuníamos había gente que me decía, cuéntanos el último libro que leíste, platícanos la última película que viste. Les empezaba ya a contar la película y estaban todos así atentos, ¿no? Uno de ellos un día me dijo, híjole, ojalá y la gente pudiera ganarse la vida contando historias. Yo dije, sí, estaría padre, ¿no? O sea, como que Dios sabía lo que yo iba a necesitar, lo que iba a hacer con mi vida. Él sabía cuándo me iba a llamar, cuándo me iba a salvar, para qué. Fíjense, durante mucho tiempo yo pensé que el déficit de atención, porque yo sufro de un déficit de atención terrible, pensé que era la maldición gitana de mi vida. Y hoy me dio cuenta que Dios puso eso en mí porque es la manera en que yo necesito estudiar, porque era de la forma en que me iba a enfrentar a las cosas que tenía que aprender. Entonces, lo que te está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios te hizo a ti detalladamente, sabiendo exactamente lo que iba a necesitar para que su propósito para tu vida se cumpliera. Entonces, algún día vas a tener que dejar de estar queriendo ser otra persona que no eres, porque de la forma que estás hecho, no fue un accidente. Dios no se equivocó, nadie lo distrajo, te estaba entretejiendo. Dios, ¿qué? ¡Ay! No, ¡ay! Ni modo, no. Dios te hizo exactamente como te hizo a propósito, para los propósitos que tiene para ti. ¿Vieron una película que se llamó I, Robot? Yo, Robot, con Will Smith. Es un libro, de hecho, de Isaac Asimov, pero la historia es muy interesante porque es la historia de un científico que en un mundo en donde ahora todo el mundo tiene robots, él diseña un robot con características especiales y diferentes a todos los demás porque ve venir una situación y ese robot va a tener que salvar un día a la humanidad. Y entonces lo prepara, lo crea, lo diseña de forma diferente. Y en una conversación que el robot tiene con el policía que está investigando todo el asunto, le dice, ¿usted cree que la gente y los robots somos diseñados para un propósito en particular? Dice, yo ya me di cuenta de que sí. Ese robot fue diseñado por su creador para la tarea que tenía planeada para él. Esa es una analogía de la creación del hombre. Dios te diseñó a ti y cuando te diseñó, déjame decir una cosa, dio un paso atrás y dijo, perfecto. Esto es lo que estaba yo pensando, maravilloso. Así nos diseñó. Entonces, es un Dios poderoso que lo ve todo y que te conoce perfectamente y te hizo exactamente como necesitaba para cada día de tu vida. Pero aparte, fíjense, esto todavía es más específico. Cuando éramos niños, a nosotros nos gustaba jugar, a lo mejor algún día lo hicieron ustedes, en donde le decías a otro amigo, ¿en qué época del mundo te hubiera gustado haber nacido? ¿Nunca han pensado eso? ¿No? ¿En qué época me hubiera gustado? La gente como que ve románticamente el pasado, ¿no? No, pues a mí en la época de los romanos, no, a mí en el antiguo oeste, ¿no? Cuando la gente llegaba y te daba un balazo en la cara y no había repercusiones, ¿no? Pero bueno, cada quien. Fíjense lo que dice la Biblia a ese respecto. Hechos 17, versículos 24 al 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, y escuchen esa línea que sigue, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Fíjense ese pasaje, para empezar, dice, ese Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, que te hizo exactamente, dice, Él no vive en casas hechas por gente. Dice, no necesita nada de nosotros. Hay gente que piensa que Dios nos habla porque si nosotros no podría hacer su trabajo. Ahí dice, Él te dio todo lo que tienes, no necesita absolutamente nada. Tú necesitas de Él. Él no necesita nada de nosotros. Y dice, Él de un hombre, de Adán, creó todas las naciones, pero se fijaron en la parte importante que les dije. Dice, y determinó sus tiempos y las fronteras dentro de las cuales iban a vivir. ¿Qué significa eso? Dice, sus tiempos. Significa que tú naciste exactamente el día que Dios quería que nacieras. Tú naciste en el tiempo perfecto. Cuando Él te llamó, veniste a este mundo. Esto, miren, puede sanar
heridas muy profundas en el corazón de algunas personas. Hay gente a la que sus padres le dijeron que había sido un error, ¿no? Que no había sido planeado, ¿no? Que cuando le dijeron, señora, ¿está usted embarazada? Digo, ¡no! ¿No? Pero Dios está diciendo, ¡sí! A él no lo sorprendió nadie. Cuando Dios dijo, septiembre 23, 1960, Marco Monroy, ese día vine. Ese era su plan, ese era el plan para ti. Llegaste exactamente en el momento que Él quería que vinieras, ¿ok? Pero no nada más al lugar, en el tiempo que Él quiso, sino al lugar perfecto. Dice, los tiempos y aparte las fronteras. Eso significa que tú naciste en la casa que Él quería que nacieras, rodeado de los papás, hermanos, vecinos, maestros. Tú eres el padre perfecto para tus hijos y tus padres eran lo que Dios quería que tuvieras como padres. Él lo planeó perfectamente. Ese es el Dios del universo. Ese es el Dios de las Escrituras. He escuchado muchas tonterías predicadas y escritas acerca del poder y el control de Dios sobre el universo. Normalmente hay autores que quieren suavizar el impacto de la claridad, del poder, del control que Dios tiene, tratando de decir, bueno, lo que quiere decir ahí es, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 115 dice, Dios vive en los cielos y hace lo que le place. Y dicen, bueno, en realidad lo que dice es Dios está en los cielos y hace lo que le place. Ese es el Dios del universo. Tú puedes inventar otro Dios en tu cabeza fuera de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es ese, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y te hizo a ti perfecto para su plan para ti. ¿Lo ven claro? ¿Pueden ver ese Dios perfectamente? ¿Sí lo ven o están dormidos? Ok, porque necesitamos verlo. Si ven a Dios tal y como las Escrituras lo están describiendo, entonces vamos a analizar Eclesiastés 3. ¿Ok? Estos primeros 8 versículos son la razón por la que este libro es muy famoso. Dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Miren, históricamente la gente ha visto esta lista como la lista de cosas que pueden o no suceder en la vida de una persona. ¿Okay? En realidad es una lista de los ingredientes que Dios utiliza para formar tu vida de la manera que Él quiere formarla. Son las cosas que Dios nos manda. Dios tiene una como receta de cocina que es perfecta y Él mezcla todos los ingredientes en tiempo y cantidad, ¿verdad? Para que sirvan para su propósito, para tu vida. Lo mezcla todo y entonces cocina el pastel que es tu vida. Y es un pastel que la Biblia nos dice que es perfecto. En el tiempo asignado que Él dio, dentro de las fronteras a las que te asignó, va a mezclar harina, azúcar, huevo, canela, las cosas que Él quiera, ¿verdad? De esa lista, las va a mezclar para hacer lo que es tu vida. A nosotros no nos gusta eso. No nos parece ese concepto. Más bien queremos ver esa lista como si fuera un menú, ¿no? Como si fuera un buffet, y entonces vamos a escoger qué queremos y qué no queremos. Un tiempo de nacer, uno por favor. Morir, no, muchas gracias. Tiempo para sembrar, pues sembrar si me gusta. Cosechar, me gusta todavía más, mejor deme más de la cosecha. No, para matar, ¿a quién? ¿No? Sanar, mejor sanamos, depende de a quién matamos, ¿no? O sea, queremos ir viendo cada cosa como si fuera un menú en donde yo voy a escoger las cosas que yo quiero y no voy a escoger las cosas que no quiero y le voy a pedir, Señor, no me mandes ninguna de este lado.
El problema es que Dios no nos da a escoger. No tenemos nosotros la opción de escoger, y aunque nos la diera, les puedo asegurar que si tú pudieras escoger cuáles de esas cosas quieres, ibas a hacer un tiradero en tu vida. Porque lo único que ibas a escoger es cosas buenas, cosas que según tú son las mejores para ti. Entonces no ibas a escoger nada que duela, nada que incomode, nada que te haga esforzarte, que te haga estirarte, que te haga crecer, nada. Puras cosas, según tú, buenas. ¿Han visto lo que pasa en la vida de la gente que está sobreprotegida por alguien y entonces nunca sufre, nunca tiene que trabajar, no tiene que esforzarse por nada? ¿Cómo crecen? Sin carácter. Es gente normalmente egoísta, centrada en sí misma, que termina teniendo una vida miserable y haciendo la vida miserable a toda la gente a su alrededor. La verdad es que Dios te ama demasiado como para permitir que eso pase. Dios te ama a tal grado, ¿ya? Porque todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, y entonces ¿sabes qué hace? Decide quién recibe qué, cuándo y cuánto. Porque todo lo ve y todo lo sabe. Y sabe lo que es mejor, aunque a ti no te guste. Pero el que lo decide es Él. Nada es suerte. Nada sucede por casualidad en este universo. Tengo un amigo que no puede asimilar ese concepto y me dice, oye, ¿de veras no crees en la suerte? O sea, si tú fueras caminando en una banqueta con 5 personas y cae un ladrillo del techo y te cae a ti, ¿no es mala suerte? Le digo, no. Yo creo que a todos en la vida nos va a caer un ladrillo, nada más es cuestión de cuándo. No es suerte, está escrito. La Biblia dice que para todo hay un tiempo, y Salomón nos va a decir que no nada más un tiempo, sino que para todo lo que llega a nuestra vida hay un propósito. Y eso es de lo que va a hablar ahorita Salomón. Primero, en los versículos 9 y 10 va a repetir la pregunta eterna, que la preguntó la semana pasada y la va a volver a preguntar hoy. Dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. O sea, la pregunta, fíjense, dicha de otra manera, es ¿cuál puede ser el propósito de que estemos recibiendo todos estos ingredientes que Dios manda a nuestra vida o que Dios permite que sucedan en nuestra vida? Porque Dios no es el ingrediente activo de todas las cosas que nos pasan, pero sí las permite. Entonces, ¿cuál puede ser el propósito de que yo reciba todas estas cosas? Miren, en realidad son 3 propósitos. Salomón lo va a contestar, va a poner los 3 propósitos en el siguiente pasaje, que es Eclesiastés 3:11, y como está dividido en 3, lo dividí yo en 3 partes para ver cada uno de los propósitos por separado. El primero, dice 11a, dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. La semana pasada vimos Eclesiastés 3:11, si se acuerdan. Y vimos en una traducción diferente de ese pasaje, decía, todo lo hizo hermoso en su momento. En realidad las 2 traducciones son correctas. Lo que está diciendo ahí es, todo lo hizo hermoso para el momento apropiado y en el momento apropiado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí Salomón? Dice, Dios, con esa visión eterna que tiene, Él sabe que todas las cosas que está mandando en este momento y que permite que lleguen a nuestra vida, las está poniendo ahí porque al final todo va a ser hermoso. Lo que va a resultar, dice, Él mezcla el dolor, el gozo, las lágrimas, la risa, ¿no? Los abrazos, las separaciones, lo mezcla todo en un platón y Él dice, al final va a resultar totalmente hermoso. Y miren, hemos platicado muchas veces aquí en Comunidad de Fe de cómo para que tú puedas entender las realidades espirituales en las que no vives en este momento, Dios permite que lleguen a nuestro mundo físico sombras de esas realidades espirituales. Entonces, nosotros vemos como un ejemplo de lo que un día va a ser en la realidad espiritual, vemos sombras que son como una imagen distorsionada de esa realidad, pero que así nos ayuda a entenderlo. Les voy a decir cuál es una sombra de este concepto en donde las cosas empiezan con una mezcla de situaciones y terminan en algo hermoso, que es algo que nos da Dios para que lo veamos. ¿Saben cuál es ese ejemplo? El proceso del nacimiento de un bebé. Piensen en cómo es el proceso completo. Empieza con placer. ¿Están de acuerdo? Así empieza la concepción. Si no saben el cuento de las abejas y eso, es con placer, ¿ok? Después del placer viene gozo.
¿no? O sea, cuando le dicen a la mujer, ¿está usted embarazada? Bueno, dentro de los parámetros de Dios, lo que sigue es gozo, ¿no? Es como el chiste de la chica que llega al doctor y el doctor le dice, señora, le tengo una excelente noticia. Señorita, le tengo una pésima noticia, ¿no? O sea, es un gozo, ¿no? Cuando estás dentro de los parámetros de Dios, ¿no? Entonces, placer, gozo, pero luego empieza un malestar, ¿no? Para muchas mujeres, mareos, náuseas, se les empiezan a antojar cosas que no hay en kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, empieza una época de malestar y después empieza a haber un dolor profundo, pero profundo, ese dolor de gracias Señor que soy hombre profundo, ¿no? O sea, porque ese es dolor, ¿no? Pero ¿qué viene después del dolor? Un gozo indescriptible, ¿no? Para alguien que no lo ha experimentado es imposible de comprender el gozo de un bebé recién nacido, de la vida que de repente tienes en tus manos. Pero ¿saben qué cosa es interesantísima? ¿Sabían que el organismo de la mujer, una mujer que amamanta a su bebé, empieza a generar una hormona que hace que a su cuerpo y a su mente se le olvide el dolor que sufrió? ¿Sabían eso? Esa es la razón por la que tenemos más de un bebé. Porque si no dirían tan, ¿no? Y odiarían al bebé, ¿no? Pero no, Dios en su perfección, en su sabiduría dijo, aquí necesitamos unas hormonas para que hacemos el truco mágico de que ya se me olvidó y quiero otro, ¿no? ¿No? Pero esa es una sombra de la perfección de Dios que mezcla una serie de ingredientes que son gozo y alegría y placer y malestar y dolor y todo y termina hermoso. El problema que tenemos nosotros es que esta cosa hermosa que está creando Dios es toda la creación y nosotros estamos atorados en el tiempo. O sea, los científicos nos dicen que vivimos en algo que se llama el tiempo-espacio, ¿no? Que es el lugar en donde vivimos, es tiempo y espacio al mismo tiempo, ¿verdad? Dios está fuera de ese tiempo-espacio. Imagínense un pan Bimbo gigantesco en donde cada rebanada del pan Bimbo es como una foto instantánea de todo el universo. Y entonces la colección de todo el pan Bimbo, esa es toda la creación de Dios de principio a fin. Dios ve desde el principio y hasta el fin y todo lo ve completo. Dice, esto es hermoso. Lo que estoy haciendo, lo que está pasando, lo que ya pasó, porque Él lo ve desde afuera, dice, es hermoso. Y el problema que nosotros tenemos es que estamos adentro. Estamos del otro lado del tiempo y entonces decimos, no entiendo ciertas cosas que pasan en mi vida. La verdad es que no veo cómo esto puede ser parte de algo hermoso. No inventes. Y Dios nos dice, estás muy cerca, estás en medio, estás viendo la alfombra desde la parte de abajo en donde se ve todo como en redijos, tienes que verlo desde el otro lado en donde se ve el patrón hermoso que estoy entretejiendo. Dice, vas a tener que confiar en mí, porque ahí en donde estás es imposible verlo, va a ser hermoso. Entonces, el primer propósito de todo lo que llega a nosotros es, Dios está mezclando todo eso y va a resultar algo hermoso. La segunda parte del versículo 11 dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Miren, la semana pasada hablamos de esto, hablamos de cómo Dios puso la noción de la eternidad en el corazón del ser humano. Y cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces añoramos la eternidad. Pero la verdad de las cosas es que mientras estemos en este mundo, nosotros no vamos a experimentar la perfección que vamos a experimentar en el cielo. Entonces les voy a decir qué es lo que pasa con todos los ingredientes que nos llegan. Cada cosa que llega a tu vida, llega y entra a tu ser y rebota en la profundidad de ese vacío que deja la eternidad en tu corazón. Y entonces cuando rebotan ahí, lo que sucede es que nos hace conscientes de que las cosas no están bien. O sea, tú estás experimentando todo lo que pasa en tu vida, lo experimentas y al final del día lo que dices es, algo está mal, algo está roto. O sea, ¿por qué no disfruto? ¿Por qué las cosas no son perfectas? ¿Por qué no puedo tener un matrimonio perfecto? ¿Por qué no podemos amarnos correctamente y tener a nuestros hijos correctamente y vivir la vida perfectamente? Y ¿saben qué es interesante? Y no lo entiendo,
La Biblia dice que Dios creó el universo perfecto, en armonía perfecta. Y de alguna manera, después de que nosotros lo descompusimos con el pecado, tu alma se acuerda de esa perfección y la extraña. O sea, tu alma sabe que en algún momento todo estaba diferente y estaba bien y dice, añoro la perfección con la que las cosas estaban. Tú no lo ves, pero tu alma sí. Y entonces, ¿sabes qué es lo que hace? Empieza a rebotar y tú sabes que algo más allá afuera está ahí, que es perfecto, que es eterno, y te empuja a buscarlo. Y entonces empieza a funcionar ese vacío con todas las cosas que te van llegando y que rebotan ahí, se convierte en una brújula que te apunta en dirección al norte perfecto que es Dios. Decía en el otro pasaje, todo esto es para que me busquen, aunque sea ciegas. Y me van a encontrar porque yo no estoy lejos, de hecho viven en mí. Entonces el siguiente propósito es para que seas consciente de que algo no está bien y entonces busques a Dios. El último, que es el más frustrante para mí, la última parte del versículo 11 dice, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, nosotros de todas maneras no lo podemos comprender. Y miren, esto es un problema para muchos de nosotros. Todos los que hemos tenido niños, sabemos que los niños pasan por una etapa de ¿y por qué? ¿No? Esto, ¿y por qué? Por esto, ¿y por qué? Por esto, ¿y por qué? Hasta el cuarto, más o menos, en donde ya le dices, ¿por qué digo yo? ¿No? O sea, entonces, bueno, hay niños, la que se rió por allá es la que lo hace más, ¿eh? Hay niños que nunca pasan esa etapa. Toda la vida siguen diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo soy uno. Y les voy a decir cuál es nuestro problema. El problema es que cuando tratamos de entender cómo funciona el mundo espiritual, decimos, ¿pero y por qué? O sea, queremos un sistema claro, que esté explicado, que tenga lógica, que 2 más 2 dé 4, y cuando da 3 decimos, ¿y por qué? Y aquí Jesucristo, la Biblia dice que todo lo creado fue creado a través de Jesucristo, incluyendo la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Aquí Jesucristo medio se está riendo de nosotros, porque dice, sí, ya sé que todo lo quieres saber, pero nunca vas a entender el todo hasta que estés acá. Ahí no lo vas a entender nunca. Y si quieres saber, ¿por qué? ¿No? Les voy a decir por qué. Porque el misterio es un prerequisito para la fe. Cuando tú ya sabes algo a ciencia cierta, eso se llama conocimiento, no fe. Para que haya fe, tiene que haber misterio. Sin misterio no hay fe, y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces va a haber misterio. No lo vamos a entender totalmente. Nos revela lo que quiere revelarnos y nos lo revela en sombras. Pero va a haber misterio, ¿ok? Entonces, esos son los propósitos. Ahora sí, literalmente nos lo manda para confundirnos, para que haya misterio, para que tengas fe en Él, lo busques y al final todo sea hermoso. La pregunta de los 64,000 es, ¿y mientras qué hacemos? ¿No? O sea, mientras estamos aquí, porque vamos a llegar al lugar hermoso y perfecto algún día, pero ¿y mientras qué? Salomón nos va a decir, versículos 12 al 14, dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Miren, voy a empezar por explicar la última línea, porque es en donde todo el mundo salta, ¿no? ¿Cómo que le tema? ¿Dios lo que quiere es que me dé miedo? Fíjense, la palabra temor en esa línea significa también reverencia o significa honra. O sea, lo que está diciendo es, el propósito de Dios es que el hombre le dé reverencia, que lo honre, que le dé su lugar, y utiliza la palabra temor en el buen sentido de la palabra temor. O sea, el ser humano puede experimentar 2 tipos de temor. Uno que lo congela y lo detiene de vivir la vida completamente, y otro que lo salva de meterse en problemas. Este es ese tipo de miedo. Este es como el temor que nosotros le metemos a nuestros hijos de cruzar la calle cuando tienen 1 año de edad o 2 años de edad. ¿Qué le dices tú a tus hijos cuando se acercan a la calle?
No vayas a cruzar la calle porque si te cruzas y no te puede venir un camión y te atropella y vas a quedar apachurrado como ese pájaro. Mira, ven, velo, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para aterrorizar al niño? Para que cuando vea la calle diga, ¡la calle! No, y en la noche está en su cama diciendo, la calle está allá afuera, desde aquí la veo. No. O sea, ¿para eso hacemos eso? ¿O para que sea consciente del peligro que significa? Porque eso le puede salvar la vida. Él va a crecer y va a entender cómo relacionarse con la calle, y no es que le dé pánico, sino que le da respeto. Bueno, Dios lo que quiere es que tengas miedo de estar alejado de Él. Quiere tener una relación contigo y quiere que sepas que Él en su lugar apropiado es el mejor lugar en donde puedes estar. Dice, quiero que el hombre tenga ese tipo de reverencia, que sepa lo importante que soy para Él, que tengamos una relación personal. ¿Ok? Pero bueno, pasada esa frase, vamos a regresar al 12 porque ahí está la respuesta. Dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Miren, ¿saben cuál es el peligro altísimo de Eclesiastés? Y de cualquier libro de la Biblia que no se lea en el contexto general de la Biblia. Este es un libro que es muy fácil de malinterpretar si lo sacamos de contexto. O sea, tú puedes leer ese pasaje y decir, entonces lo que hay que hacer es darle vuelo a la hilacha. Agarra la jarra, come como un glotón, diviértete y que importa nada, ¿no? Pero eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, de hecho, en el lenguaje original, dice, no hay nada mejor que alegrarse, disfrutar de la vida y hacer el bien. O sea, después va a empezar a hablar de esas cosas en el contexto del libro. Pero les voy a decir, en última instancia, ¿qué es lo que está diciendo ese pasaje? Está diciendo, tú vas a tener que aprender a disfrutar de la vida cuando tienes mucha comida, cuando tienes que beber y compañía con quien beberla, cuando tienes salud, cuando eres próspero, cuando los negocios están yendo bien. Tienes que disfrutarlo profundamente. Y tienes que aprender a disfrutar cuando no tienes ni qué comer, cuando las cosas se ven oscuras y no sabes de dónde va a venir la siguiente comida, cuando la gente a tu alrededor empieza a enfermarse, cuando empieza a perder a la gente a la que amas. Dice, en esos momentos también necesitas aprender a disfrutar profundamente de todo. Jesucristo lo que nos está tratando de decir es esto: yo ya estuve ahí, yo sé exactamente por las cosas que cada una de las personas pasan, y créeme, lo entiendo y aparte lo puedo manejar. Sé exactamente qué es lo que hay que hacer, y yo sé que tú no lo entiendes y que el dolor te puede cegar, y por lo tanto lo que te pido es que confíes en mí, que vengas a mí, que me lo des a mí. Yo lo voy a manejar, pero tienes que confiar. Miren, tenemos varios problemas que enfrentamos como creyentes. Hay gente que está confundida porque nos han vendido conceptos de prosperidad. La gente ha escuchado más de una vez que si sigo a Cristo, entonces todo me va a ir bien, mis negocios van a ser prósperos, toda mi familia va a ser sana, ¿no? Mi matrimonio va a ser perfecto y mis hijos obedientes, ¿no? Hemos oído eso. Hace unos años fuimos a un concierto aquí en Cancún de un cantante de música cristiana, y el momento en que la multitud más fuerte gritó es cuando este individuo en medio de una canción dijo: declaro que en Cancún ya no va a faltar nada. A nadie le va a faltar dinero en la bolsa, todo el mundo va a ser sano, ya no va a haber dolor. ¿Es cierto eso? ¿Eso es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que cuando estemos en medio del tiradero, Él va a estar con nosotros. No dice si cruzas el río, si vas por el fuego, dice cuando cruces, yo voy a estar contigo. Hay gente a la que le han vendido la idea de que porque somos cristianos no tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones pecaminosas. Mucha gente piensa que todo lo que hay que hacer es decir Señor, perdón, y Él te perdona, y aparte ya no hay consecuencias. Y entonces cuando vienen las consecuencias piensan que es la ira de Dios. Aunque eso tampoco es lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice muy clarito: lo que siembres,
cosecharás. Hay gente que se dice cristiana, que está sometido a Cristo y le ha cedido una parte de su vida a Cristo, pero muy buena parte de su vida la controla uno, ¿no? Entonces, en vez de ir a decirle al Señor, te entrego mi vida, dice el Señor, bendice lo que quiera hacer yo. Y están controlando a tal grado que están haciendo un tiradero de su vida y no tienen forma de disfrutar de nada. Y lo que este pasaje nos está diciendo es, todo lo que llega a tu vida, o lo manda Dios, o lo permite Dios, porque es lo mejor que te puede suceder para que por fin te des cuenta que lo único que tienes que hacer es dárselo a Él y buscarlo a Él. Y eso es lo que Dios te está diciendo a través de esto. Yo entiendo tu dolor. Y sé que, miren, hay gente a la que le pasan cosas para las que yo no tengo respuesta, porque va a haber gente que va a decir, ¿y esto que me pasó a mí? Y Jesucristo te va a decir, lo entiendo, dámelo a mí, yo lo manejo, va a ser hermoso, no lo vas a entender aquí, dámelo a mí, suéltalo, ven a mí. Y eso es el mensaje de Salomón y espero de verdad que cada uno de ustedes lo escuche claramente, porque esta es una de las partes más confusas normalmente para un cristiano para seguir adelante. Y entonces preguntamos, ¿y por qué? Y Cristo dice, aunque te lo explicara ahorita, no lo vas a entender. Confía en mí, tráemelo a mí. Yo lo manejo, pero ven a mí y yo te restauro. Ese es el mensaje de Salomón. Ojalá lo escuchemos y vayamos a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás en control. Porque absolutamente nada de lo que sucede al azar. Porque tú tenías planeado cada uno de los días de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por habernos formado con la perfección que nos formaste. Te doy gracias porque sé que todo esto es parte de un plan maravilloso. Señor, tú sabes que somos seres imperfectos y va a llegar el día en que el dolor nos llegue a cegar tanto que no lo vamos a entender. Te pido que nos inundes con tu gracia y con tu paz. Que nos ayudes a mantener los ojos puestos en ti en todo momento, Señor. Y por más que las cosas se vean oscuras, se vean caóticas, sean dolorosas, nos acordemos que siempre estás en control de todo. Y que aunque haya cosas que sucedan en nuestra vida, Señor, que sean causa de personas que van en contra de tu voluntad, ayúdanos siempre a correr a ti, Señor, y nunca de ti. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque confiamos en que todo esto va a terminar siendo hermoso. Te pedimos, Señor, que venga esa hermosura lo más rápido posible. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.